Zorozomo se fundó aproximadamente en los años 1880 por el padre e hijo Asumele Nzombabilono de la tribu Nzom. Es el tercer distrito de la provincia de Inquientem, situado al noreste de la región continental. Geográficamente limita al norte con Ebebillín, al noreste con Mikomisán, al sureste con el distrito de Mongomo y al suroeste con el distrito de Añizo. Zorozomo tiene una población de 3,1% de la población nacional según el último censo de población del 2015, estimado en unos 37.987 habitantes. Administrativamente, el distrito de Zorozomo está compuesto por 47 consejos de poblados y 9 comunidades de vecinos con 4 principales ríos: el río Ebie, el río Bolo, el río Lo, el río Woro, destacando en este contexto histórico como el quinto Ambolomo, como centro de la historia de la lucha de Mboba Mondomo contra el Oban. Zorozomo tiene una altura máxima entre 300 a 500 metros de altura, lo que le caracteriza como la ciudad de 1000 colinas, pasando por la gran meseta de Quientem. En las familias de Zorozomo, como en todas las de Guinea Ecuatorial, se habla el idioma Fang como lengua materna. La lengua de sus ancestros aún pervive. En esta situación cultural, en las familias de este distrito se habla la lengua materna, utilizando el idioma oficial en los lugares públicos y con los extraños. Debemos estar seguros de que el mundo evoluciona y se transforma. Y esto es lo que realmente cuando llego hoy día en Zorozomo me siento contento por la transformación de ese enclave. Somos alterna, bien, vamos a ver, vamos a mañana, vamos a bien un poco eso mañana. Ya, vamos a bien un poco en Bambi, ya, bote angabela, es un mensaje top, bueno, vamos a ver tam, vamos a ver cómo tiene un dum, ya angabela te. Satu bulan musim, abang betam. Jadi sawing, dah entemakin. Nya mbambili, ya sumbili, ni bangga bela, oleh nak endum. Satu bulan tu ayah tidak, bulan musim, ni cini kumu. Saya bangga sawing, usus sebagai bayi, mudah itu ya. Lalu saya sebagai bayi, buat apa? Ulama jap. Ada, untuk mana Jawa? Balana, lamba bili. Balana bila semua teramba. Somanyana bodara peranye na nyamba ngwarango debala nambila sumu into mano ba e womba e na lamba te so mo komso manana adaraka Obeaka ni bo tawo fa na jaba eso anyi e bo bete na bo tampo etela bomba bo kai bo na ampo amang ni bonga wona sumela azu ampo ba mana blele bomba balana eso ata e bo balana okamo como e bo ba et pour me balo délégation ni baba man fa gwele ne bambara asume lana angashi subna guman de bangambara ewa bozu ya so e bor banga sa kuyin bas ne basta esel munduma bamba asume la ya so mbaluno bamba esaya man Asumela nyamba man, sumbalu nyambe sa.
yo abozu ya so sava emina mbori sava la como sumela nya angazu so ba da ezo asumela aval bayam edale anoso engetere asumela ete nya vuba afundara ejadi edana ezo asumela na mo amo se mbaba bama mbara bambana eboro bole no mfu asumbi bobo no ndala ba kaba joli bonjama bobo no ndala bombo baba nyang bombo baba nyang bu ta ambana asumbi ya mbambili bobo mbonye mbambili nyana asumbi nyano ondala mbambili nyanya ane tunisa one ngere nyene ebendo azutune eboben ebale mbo atam baba na bombe sa be duba mbone bembo la vo ba fundare eja benedina ba long ane kuela so nyana esa asumela Una cosa asomo, desde mi uso de razón, en plenísima colonia, hasta llegar al régimen provincial, régimen autonómico, de independencia, protagonizado por Francisco Macías Nguema Villó, que ganó las elecciones de 1968. El 29 de septiembre del mismo año. Asomo era conocido entonces como un pueblo formado por 3 grandes núcleos: Ndalama, Bindele y Mokomo. Conocí Asomo justamente en tiempo colonial, cuando estuve destinado en mi comisión. En una ocasión me iba a hacer patrullas en el municipio de Ensán, pero ahí había una serie de poblados un poco más metidos entre lo que llaman a Soxua, Ndayos. Incluso había un poblado ahí, se llama Abiaresatop, unos poblados muy metidos. Y me hicieron comentarios de que es una zona que limita con el distrito de mi comisión, que estaba destinado a mi comisión, con Ebebillín, con Mongomo, con Añiza. Entonces quise conocer la esencia del lugar. Entonces una ocasión me hablaron de Zogzum. Entonces un compañero, era el delegado, estuvimos destinados en mi comisión, el difunto Mariano Mbamicha, se casó con una chica de Zazum. Entonces es que la señora María en Zambeyam, y nos salimos en coche, con el coche de delegado de mi comisión, yendo hacia Ebibín. Alcanzamos a Faningui hasta llegar al poblado de Acam, exactamente, y entramos. Hicimos aproximadamente de 3 a 4 kilómetros de mi comisión para llegar a la entrada que iba a Zoazum. Ya había una carretera. Entramos y para llegar a Zoazum también hicimos cerca de 3 horas en coche, imagínense. Y salimos por la mañana temprano y llegamos hora de la tarde. Pero no pudimos estar porque su mujer había dado a luz, no podíamos estar mucho tiempo porque pensábamos en el tiempo que hemos transcurrido de la ida y para pensar en el regreso. Y prácticamente regresamos y llegamos a mi comisión muy de noche. Esta fue mi primera experiencia, la primera vez que llegué a Zoazum. Solo había un dispensario
construir en cemento un hospital, me parece. Ahí no había nadie, nada más. Incluso era un sitio como un descampado. O sea, los montados tenía un día de movimiento que era mercadillo para la venta de productos del país. Fuera de ese día era simplemente un pueblo. Llevo a mis espaldas 17 años de la experiencia política a nivel del distrito de Zona. Y en ese momento había 2 calles, se puede llamar así, 2 calles en toda la ciudad de Zona. La ciudad de Zuauzumó se creó en un ambiente pasajero. Cuando el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiang-Yimam Bazoba, era oficial del ejército con destino en Micomicén. Una visita familiar en Zuauzumó por primera vez lo grabó. Él lo grabó al detectar la falta de todo que adolecía la zona de Zuauzumó y pueblos adyacentes. Sin saber que iba a ser presidente, él lo hizo en su agenda secreta y que cuando llega a ser presidente, lo primero que hizo es declarar oficialmente al pueblo de Zuauzumó como un distrito, gesto que fue elevado a un rango superior, al igual que los demás distritos anteriores. Esto estaba reservado dentro de su cuerpo, estaba reservado dentro de sus quehaceres, y desde aquella fecha hasta hoy Zuauzumó ha sido siempre, como decimos, que es Zuauzumó de Obiang-Yimam Bazoba. Llega Obiang-Yimam Bazoba al poder, organiza las administraciones locales. El primero que llega aquí fue el secretario Clemente Obama, administrativo, que fueron a Marruecos a estudiar de la administración territorial. Estuve más de un mes recorriendo pueblo por pueblo para formar lo que hoy llamamos consejos de poblado. Después de que él constituyó los consejos de poblado, Zuauzumó deja de ser Zuauzumó simplemente, ya es ciudad fundada por Teodoro Obiang-Yimam Bazoba. Éramos un pueblo perteneciente al distrito de Bibiín. No éramos del Consejo de Poblado. Éramos un pueblo. Y ante todo, os quiero dar una anécdota. Teníamos un abuelo que se llamaba Motondong, que por las mañanas venía con su bastón y venía exclamando en fan: Zayeyen, Ejamde Bozadi, Eborbening, Beyen, Avala Zuauzumó, Ayvan. Como lo he dicho antes, éramos un pueblo enclavado en el bosque. Y éramos del distrito de Bibiín. Y para ir a Bibiín, los que iban a vender cacao, café, y los alumnos que salían de Bibiín
de Zorzomó a Bibín, íbamos a pie. Íbamos a pie porque no había carretera, no había nada. Solo habían senderos. Para ir a buscar coche para Bibín, como lo he dicho, íbamos a pie. Para llegar hasta Kamzomo, los coches que venían de Bata. Y otro sendero nos conducía hasta Ovenesán, los coches que venían de Mongomo. Y así hemos pasado toda la vida. Para ir a vender cacao y café en Bibín, los sacos se cargaban en la cabeza y las mujeres llevaban los productos dentro de sus cestas. La vida nuestra, como os he dicho, que estábamos enredados en un bosque, el ejemplo es que había una compañía de transportes que salía de Zorzomó a Eves, y toda la gente de Bibín esperaban que llegara ese transporte, porque si no llegaba el transporte de Zorzomó, como lo llamaban Zoeves, no saldrían de la estación. Ahí venían todo, comidas, animales, pescado y todo. Hasta incluso había un administrador que se llamaba Basilio Olachae Oruño, que venía todas las semanas a cazar elefantes en Zorzomó. A favor del partido, ya fan jefe ben, ya mete a fa buibe, ben jema ya dono bi barayalan, ben te fa vene bi tobomborombo, ben jema ya va menomenio, asute da matobanya mobun. Recuerdo que cuando era joven, bueno, cuando era más joven de lo que soy ahora, sigo siendo joven, yo era de Bibín. Recuerdo que cuando era niño decían que yo era de Bibín. Y recuerdo creciendo que yo era de Bibín. Llegó un punto en que me explicaron que yo era de un distrito llamado Zorzomó, pero no terminaba de aceptar que yo fuera de Zorzomó porque ya había crecido siendo de Bibín. Empiezo a tener contactos con Zorzomó. Empiezo a ir poco a poco a Zorzomó y empiezo a escuchar la historia de cómo se creó el distrito. Empiezo a escuchar la historia de que el distrito era un pueblo y que había sido creado por el jefe de Estado. Y empiezan a contarme historias, por ejemplo, de cómo incluso el mismo palacio presidencial era de madera. Eso es algo que es absolutamente increíble, ¿verdad? Para una persona que no ha experimentado, no ha vivido el nacimiento del distrito, decir que hasta el palacio presidencial fuera de madera es absolutamente increíble, ¿verdad? Cuando haces una comparación con lo que se puede ver hoy en día. Llego al poder, lo primero que pensé es cómo llegar a hacer algo en Zorzomó, porque prácticamente era un sitio inaccesible, muy difícil de llegar. Mi primera visita oficial fue y llegamos allá y teníamos que volver para ir a Bibín. Nos quedamos sentados en el salón porque prácticamente no había un sitio para descansar. Perdone con el comentario, para ir al váter teníamos que ir al bosque porque no había ni un lugar para que una persona pudiese hacer la necesidad mayor. Nos quedamos ahí y la gente se sorprendieron de ver al presidente estar en un lugar que nadie le esperaba. Al final regresamos. Es cuando dije, aquí hay que hacer algo, porque el lugar tan alejado, un enclave que prácticamente no le interesaba a nadie, se veía prácticamente personas sin
una buena cultura, solo había cultura ancestral. Es cuando decidimos la primera decisión de que crear. No fue Consejo de Poblado, porque cuando llegué ahí todavía no se hablaba de Consejo de Poblado, era un poblado. Es cuando pensé de que aquí convendría que se formara un distrito, porque Jacques no ha pasado a ser el Consejo de Poblado, era un poblado y después se convirtió en distrito. Pero fue tan difícil de que cómo íbamos a transformar el lugar. Ahí es donde empezamos a movilizar los tractores para limpiar. Hay una anécdota, porque entonces era dos ministros. El primer ministro era Jambo y el segundo ministro de Obras Públicas que fue a limpiar fue el señor Alejandro Emboro. Sí. Y con los tractores, bueno, no sé si eran tractores de entonces que no tenían mucha fuerza, el tractor no pudo tirar un árbol que simbolizaba, un árbol que tenía un significado, porque era dos árboles arriba con una base, es decir, un árbol abajo para arriba, dos árboles diferentes. Pero para que el tractor pudiese echar ese árbol fue difícil. Y justamente el tractorista empezó a hacer mucho esfuerzo y se rompió una rama y le pegó en la cabeza y murió. Esa persona, el tractorista, falleció. Otra anécdota, había los árboles de atangas, había muchas atangas, pero la gente no quería que se pudiese hacer una limpieza con los tractores. Parece cosa de la brujería, ¿no? Y el tractor no podía tirar a un árbol de atanga. Entonces, cuando se echó el árbol de atanga, debajo salió dos serpientes y se echaron a la fuga. Es decir, empezamos a ver cosas raras. Al final, creamos de que con toda voluntad aquí tenemos que hacer una transformación, que ese lugar se convierta en un distrito. Así empezamos a construir. Se me hizo una casa de madera, pero el trabajo era muy difícil porque me vino a presentar el ministro de Obras Públicas, Alejandro, para contarme sobre las dificultades que encuentra porque la gente no accedían, no permitían de que se pudiese limpiar el lugar porque no estaban de acuerdo. Y yo me fui, aprovechando unas inspecciones que hacía los distritos, llegué a Joazomo y me reuní con la población, convoqué a la población, empecé a arengarles de que ellos no conocían la importancia de la decisión del gobierno de crear un distrito en el lugar, porque iban a tener una cultura completamente diferente, iban a ser verdaderos ciudadanos. Y así terminé de hablar y le di una especie de una parábola, una verdad máxima que es sobre la creación. Los fans tenemos una verdad máxima sobre la creación del hombre, porque no tenemos la creación que se habla de la Biblia. La creación nuestra era que Dios era un hombre muy sabio, muy popular, muy importante, que todo el mundo respetaba y temía. Y que tenía 3 chicos y una chica. Es decir, 3 hijos y una hija. Pero como la tradición antigua era que para que un hombre pudiese desposar, pudiese casarse con una mujer, tenía que tener una hermana. Y el Dios empezó a buscar forma de desposar a sus hijos, hacerles que tengan mujeres. Y fue cogiendo las dotes, diciendo que tiene una hija, pero con la única hija, cogió 3 dotes. Y después
hizo casar sus 3 hijos y tenía una hija. Pero entonces los novios, los que habían ofrecido para casar a la hija, eran 3, y cada uno venía a exigirle que se le diera a su mujer. Y una vez llegaron los 3, y Dios se quedó en evidencia y les prometió que se fueran después de un mes, que volvieran, porque les iba a dar sus mujeres. Y ahí es cuando Dios hizo sus maravillas. Cogió un perro, cogió también una cabra y lo partió en 2. Una parte lo puso a un lado de la cabra y al otro lado también partió el perro, lo puso encima de una cabra y otra parte encima de la otra parte de la cabra. Es decir, 2 animales que se parten y que cada parte tenga la esencia de una cabra y un perro. A la otra parte lo mismo. Entonces hizo sus maravillas, hizo una especie de estanque, como se hace cuando se curra una persona. Se hace una especie donde se mete agua, se mete muchas hojas y tal, todo eso. Y empezó a evocar qué es lo que iba a hacer con todo esto. Pero todo eso lo hacía delante de su propia hija. Después se fueron a casa a dormir, y por la mañana temprano, por la madrugada, fue a llamar a su hija y dijo: vamos a ver la ceremonia que hicimos ayer, qué resultado daría. Y en cada parte puso una hoja encima, hoja de plátano. Y cuando fue, ordenó a su hija para que levantara la hoja, y debajo encontró una chica idéntica a ella. Le obligó para que la cogiera de la mano para levantarla. Estaba un poco atontado. Al otro lado también había otra chica idéntica a ella. Entonces, cuando coge las 2, le dice: estas son tus hermanas, llévala a casa y enséñales a cómo se vive en casa, a vestirlas, a limpiar la casa, a trabajar y tal, todo eso. Y ya tenía sus 3 hijas, una auténtica hija suya y las otras 2 falsas. Y ahí es donde, después de un mes, vinieron los pretendientes para coger a sus mujeres, y cada uno cuando venía le dice: bueno, vete a casa, ahí están mis hijas, coja la que tú quieras. Y cuando va la persona, bueno, mira, ve las 3 con la misma cara, y dice: bueno, total, yo quiero una mujer, coge una y la lleva. El otro viene, lo mismo. Y al final las 3 se van con sus maridos. Y después de un tiempo, Dios organizó una visita para ver a sus hijas. Pero cuando llega a un poblado, en el primer poblado de su hija, para saber tal, todo el mundo empezó a festejar: ¡ay! Ha llegado Dios, no sabíamos de que podía realizar visitas para vernos y tal, todo el mundo, con danzas, con canciones y tal, todo eso. De repente aparece su yerno, pero se le veía un poco triste, incluso llorando. Dijo: ¿qué pasa, hijo mío? Dice: no, digo, no me cuentes nada, hoy voy a dormir en tu casa para ver a mi hija. Y cuando se va a casa, por la tarde le pregunta: ¿cómo está tu mujer? Dice: mi suegro, yo sí que he tenido una desgracia, porque yo pensaba de que casarme con la hija de Dios yo sería un afortunado, pero resulta que tu hija es una pera. Dice: nada, no te preocupes, es tu mujer. Va al otro, lo mismo, el hombre triste y tal, todo eso. ¿Qué pasa, hijo mío? Dice: no, Señor Dios, yo estaba tan orgulloso de haberme casado con tu hija, pero resulta que tu hija, que es mi esposa, es una cabra. Dice: no, es tu destino. Y cuando llegó en la casa de la auténtica, el hombre empezó a alabar,
a su mujer, que es una mujer muy buena, que le está ayudando, se comporta muy bien con toda la familia y tal, todo eso. Es cuando Dios comprendió de que allá estaba una perra y después una cabra y la auténtica que era su hija. Ese cuento lo hice a la gente de Zuazo. Y parece que muchos se cabrearon, ¿no? Porque no entendían lo que quería decir. Al final yo me voy a dormir en mi casa, donde me habían hecho una casa de madera. Pero dormí un poco tarde. Me eché a dormir un poco. De repente me levanto y veo que de noche, las 12, 1 de la noche, se había amanecido. Era totalmente de día. Lo vi personalmente, no es un cuento de hadas, es una realidad. Me levanté, salí fuera, la claridad era capaz de que si cae una aguja, se cogería sin necesidad de la luz. Pero cuando vi el fenómeno, al parecer era un fenómeno que en el sistema meteorológico se llama crepúsculo. Lo vi. Entonces lo vi tan claro que me sorprendió de que esto no es un fenómeno normal y decidí regresarme de noche de Zuazo. Tenía una caravana de Toyotas, coches nuevos, pero cuando cojo los coches para volver de noche, por ahí la 1:30, las 2, es cuando, a pesar de que una carretera de laterita, de tierra y tal, todo eso, vi otro fenómeno de que en el coche que iba empezó a notar el olor de quemadura de neumáticos. Diga, pero parece que huele algo. Ordené al conductor pararse y de repente vi que las ruedas del coche estaban en llamas. Bajé, volví a cambiarme de coche y me fui. Pero delante también habían otros coches que ya tenían reventones. Al final, cuando llegué a mi comisión, yo estaba solo con el conductor. Eso quiere decir que parece ser que la gente de Zuazo no le gustó el cambio que yo quise hacer allá, y por la noche se hizo una brujería muy grande y empezaron a lanzar los misiles contra la caravana. Por al final llegamos sanos y salvos, sin problema. Esto fue la primera historia que yo viví en Zuazo. Pero continuamos y hoy día era un poblado que se ha convertido en una ciudad, pero no fue fácil, no fue fácil. Hoy día es sorprendente, cuando yo estoy en Zuazo, es donde duermo muy bien, porque ya una ciudad que yo la he visto nacer, la he formado, la he construido, he formado incluso a la gente, porque encontraba dificultad para descubrir una persona que podría ser líder de Zuazo. El único que encontré ahí fue Lucio. Lucio fue la única persona que encontré ahí, Lucio Alzema. Y él realmente trabajó para transformar Zuazo. Yo creo que si Zuazo hoy día se ha transformado con mis esfuerzos, con mi voluntad, otra persona que hay que mencionar ahí es Lucio Alzema. Trabajó muchísimo. Y luego tenemos también aquí el señor Segismundo. Era natural, origen de Zuazo, pero vivía en Mongomo. Era fotógrafo, el primer fotógrafo. Entonces ya me acompañaba para acompañarme en su poblado, y cuando empecé a conocerle y tal, todo eso. De manera que Zuazo ha nacido de la nada. Se ha formado una ciudad que prácticamente cualquier otra persona no era capaz de hacerlo. Por eso me congratulo, estoy muy contento de que hoy día Zuazo no es en vano de que los naturales Zuazo me llaman Zuazo de Obiangema. Es un nombre auténtico, porque otra persona no podría haberlo hecho. Ese distrito, para mí, representa
lo que es la voluntad humana. Porque cuando una persona propone hacer algo, debe tener voluntad para conseguirlo. Así que, a pesar de las dificultades, según la historia que yo os he relatado, pero la voluntad ha superado todas esas dificultades y hoy día Zarzum es una ciudad de referencia y es más ciudad que otras ciudades antiguas, porque es una ciudad ya más abierta. Eso quiere decir que nuestra voluntad se ha transformado para crear una ciudad que está superando las demás ciudades. Y lo que es más, una ciudad que no tenía ni un cuadro profesional reconocido, hoy día se ha convertido en un distrito de cuadros intelectuales, profesionales, que hoy día no tiene nada que envidiar con los demás distritos. Y digo también a la gente, por favor, que sean sinceros, que piensen dónde venimos, porque Guinea Ecuatorial ya no es lo que era. Y ahora los que no han nacido ciegos son ciegos. Los que no han nacido mudos son mudos. Y los que no han nacido sordomudos lo son. Los que son ciegos no lo han nacido, lo hacen porque no quieren ver las realidades de lo que han pasado. Los que son mudos no quieren hablar la verdad de lo que es Guinea Ecuatorial. Y desde que la resolución vino, casi podéis ver cómo van las infraestructuras, cómo los jóvenes están gozando y cómo va el ambiente de la ciudad. Casi crecemos día por día, noche por noche. Es decir que todos, casi a nivel política que a nivel social, todo está muy evolucionado. Que no dejará de serlo nunca. Aunque Obiang Bazo haya muerto, será aunque haya dejado el poder, será Bazo. Aunque continúe ahora en el poder, será Bazo. Por eso, en este sentido, tenemos que reconocerlo de generaciones en generaciones, porque un bien hecho no se debe olvidar, un bien hecho no se paga, porque no hay importes que lo cubren. Le han bautizado el distrito con el nombre de presidente Teodoro Obiang Bazo. Palabras que salieron de esta boca en mi primer discurso que vino aquí.
intervine. Aparte de dar el distrito el nombre de Teodoro Benjamin Basso, que la gente lo odia, no lo quiere oír. Todos los que son adversos odian a Joao por haber puesto este distrito el nombre de Teodoro Benjamin Basso. ¿Y por qué lo pongo? Porque más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Ahora Joao es cabeza de ratón, ya no es cola de vivir. De seguir nosotros perteneciendo ahora a vivir, tendría plaza de un diputado. Ahora tenemos 4. Los Benjamin han invertido. Es que hay un nuevo dinamismo, ¿verdad?, en el distrito. Hay un nuevo dinamismo porque lo que es, digamos, la avanzadía, las iniciativas, la manera de tratar los temas del distrito y la gente que trata los temas del distrito son personas, digamos, situaciones, ambientes, enfoques mucho más dinámicos. Hay mucho dinamismo hoy en día en torno a Joao. El caso está cuando tú analizas la realidad de los hechos. Joao tiene competencia de cualquier otro distrito de Guinea Ecuatorial. ¿En qué se valora esto? Esto se valora en los servicios sociales, llámase electricidad, llámase servicios de salud, llámase agua, así. Estas cosas son las que dan el impacto social a nivel de la vida social de un individuo que supuestamente a nuestro nivel africano guineano se puede calificar de que alguien vive en una ciudad. Lo primero que tienen que hacer es el cambio de la mentalidad, porque gracias al cambio de mentalidad hoy día Joao se ha transformado. La gente tradicional tiene que abandonar las malas ideas, porque la brujería no puede resolver ningún tipo de problema. Había un lugar que tenía una esencia más bien mística. Joao era mística porque todo lo que he contado tiene que ser por esencia mística de las tradiciones antiguas. Pero hoy día hay una juventud, hay una población más culta y Joao hoy día, como he dicho, ya no tiene nada que envidiar con el distrito. Eso quiere decir que la voluntad nuestra se ha transformado en un orbe de renombre, porque hay mucha gente que salen para ir a ver a Joao. Tienen que conocer más o menos la historia. Es más o menos la historia que acabo de darles, de que la población de Joao se ha transformado. Creo que también se ha cambiado la mentalidad y les invito a seguir trabajando para la grandeza de esta mi ciudad. Se dice que el nombre Joao viene de Nja, que traducido en castellano es elefante loxodonta africano, especie abundante en aquellos momentos en la zona, y Njomo, por la tribu Njomo, procedente de Modumayoman, ambos de la misma tribu, y pueblos vecinos de la región. Esta etimología nunca se ha derivado de la lengua colonizadora. Parece que esta opinión tiene mayor probabilidad de acierto, aunque otros datos históricos señalan que debería haber sido llamado Anjomonja por la resistencia de los primeros residentes de la zona que hacían frente a las amenazas de la manada de elefantes procedentes de Añijo y Joesebecan respectivamente, que al final se instalaron en Asigedon, nombre de una roca dentro de los mismos territorios. Para llegar a Joao se pasa por Mongomo, camino de Noenchen, en Mikomisan por Mbenjomo, en Añijo, en Mebere y en Nebebiyin a Kamjom. La zona no es archiconocida gracias a sus principales fundadores y el espíritu de solidaridad emprendedor impuestos por sus responsables. Joao nace como distrito gracias al decreto presidencial número 2/1980 de fecha 3 de marzo por el aquel entonces presidente del Consejo Militar Supremo,
Teodoro Bianguema Mbazoa, juntamente con Aconibe y Baney. Los estudios afirman que los primeros que habitaron la principal colina de esta ciudad eran de la tribu Bochuén de Mfonabata, Ucán de Mocom, mucho antes de la llegada del padre y su hijo de la tribu Nzomo. Es por esta razón que entre las tribus que marcan las diferentes líneas geográficas del distrito de Zogozomo, Nzomo es la tribu principal, por lo tanto, en Zogozomo, aunque en la zona también predominan las tribus Yekbo, Esatop, Onvan, Esabwa, respectivamente. La agricultura de este pueblo se basa en la plantación de cañas, ñames, frutopanes, cocoteros, papayas, arroz, yuca, atangas y el tomate, este último un recurso importantísimo para la economía de los hogares. El fenómeno de la deforestación tropical en Guinea Ecuatorial se fecha en los años en que las potencias europeas y asiáticas descubren aquí una aparente e inagotable extensa de materias primas que les sirvieron como solución de mejorar sus actividades industriales. Como quiera que el Tratado de los Territorios Conquistados antes en Guinea fueron coloniales y en los años 1989 el régimen administrativo y político estuvo marcado por el gobierno de Teodoro Bianguema Mbazoa. Todos los desperfectos sociales y ecológicos tomaron sus primeras riendas normales. La construcción es sin duda de madera, es lo que utilizan los habitantes de este distrito de formas tradicionales para la construcción de sus viviendas, pero la misma conoce su cambio y va teniendo modificaciones desde el 1987, después de que este pueblo fue elevado a rango de un distrito. Comienza a tener las relaciones a nivel internacional y la población empieza a disfrutar así los resultados de sus esfuerzos, cambiando significativamente su forma de vivir con la implementación de unas obras con material permanente y semipermanente. De los 37.987 habitantes que aproximadamente tiene Zoezón por herencia española, el 95% son católicos. Un dato histórico que data desde la era colonial, en torno a los años 60, cuando los misioneros pues inauguran la gran misión de Uncué. Continúan con la evolución. Los padres claretianos fundan después de la misión de Uncué las sucesivas misiones que están en la carretera, en el camino hacia Bebeín. Entonces los habitantes de Zogozomo frecuentaban los domingos y días de fiesta a la misión de Ovén para oír misa, para asistir a las charlas prebautismales, a las catequesis matrimoniales. Entonces se hizo una reducción, que así se llamaban las capillas en aquel entonces. Se hizo una reducción en la localidad de San Antonio María Claret de Mangaesén. Esto ya en el año 1947. Esta reducción de la misión de San Antonio María Claret de Manga era muy cercana a Zogozomo. Entonces un señor de aquí que frecuentaba a las celebraciones fue a pedir al catequista de Manga que le cediera la autorización de construir un oratorio en Zogozomo. Entonces el catequista le dijo que cuando el sacerdote, el claretiano padre Lagarda, cuando volvería a visitar la misión, le informarían y que él autorizara la construcción de un oratorio en Zogozomo. Y fue en estas inmediaciones donde hoy estamos, donde se construyó, en vez de oratorio, una capilla muy grande. Así, desde 1948, Zogozomo viene celebrando la fiesta de San Pedro Claver. Así nace la capilla de Zogozomo, que abarca las inmediaciones de lo que era el límite con Añizo, allá por un fin. Los límites con Mongomo, por Evuzomo, como los límites con el Bebeín a Durelang, los límites del distrito con el Bebeín y mi comisión por ahí en Dayos, Ewon, y lo que es Acam, por esta zona de Miquén, por la zona de Mbodumisabo. Todos ellos habían 3 centros misioneros en esta zona. Estaba la capilla de Ocon, estaba la capilla de Zogozomo, la capilla de Manga, que era la reducción de Zogozomo, y la capilla de Adurelang, San Miguel Arcángel.
Así en esta zona los habitantes se dirigían a donde pensaban que fácilmente podrían llegar. Llegaban el sábado por la tarde, asistían a la catequesis y pasaban la noche, y el domingo escuchaban la celebración de la palabra y volvían a sus aldeas. La aparición de las obras sociales que acomete el gobierno actual en este enclave geográfico, incluyendo las carreteras Benjomo y Noenchen, las cuales hacen transitar los vehículos que transportan productos que por su importancia hacen desarrollar el distrito, y las largas caminatas se caen al olvido. En el año 2000 se instaló los servicios de sistema de telecomunicación vía satélite con una alta cobertura. En el año 2003 se llevó a cabo las obras de la construcción del edificio de la Casa Consistorial de Zorzomo, la oficina distrital del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, la sala de conferencias, el nuevo cuartel militar, la tesorería distrital, el hospital distrital Manuel Mayemondón, el mercado municipal, las instalaciones de Gepetrol, el suministro de agua potable y el fluido eléctrico, la nueva delegación del gobierno, así como la construcción de los centros Faustino Bianbicui, Canige y el nuevo centro educativo Escuela Integrado de Zorzomo. Viendo el espíritu de su fundador, Teodoro Bianjamambaja, los hijos natos del distrito de Zorzomo decidieron cumplir con un rosario en honor del 9 de septiembre, fiesta patronal de esta ciudad, San Pedro Claver, un sacerdote jesuita español que pasó a prosperidad por su entrega a aliviar el sufrimiento de los esclavos del Puerto Negro de Cartagena de las Indias. Una similitud de vida que este pueblo ha igualado a la persona de Obiangema-Mbaja, presidente de la República, jefe de Estado y del gobierno, fundador del gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, porque gracias a él, Zorzomo es hoy en día un distrito en vez de un grupo de familia.